Nos hemos quedado un poquito fríos, ¿verdad? Con esta apuesta de largo oficial de Alpine, un coche que pensábamos que iba a ser a temer y a tener muy en cuenta por parte de todos, quizás una propuesta mucho más agresiva, mucho más transgresora y diferenciadora, como la que hemos visto en el caso de Ferrari, con esos sidepods, esa zona superior que parece una poza, en el caso de McLaren, llevándole la contraria a todo el mundo con las suspensiones, no sé, algo así, ¿no? Y sin embargo hemos visto un coche convencional, un coche que no arriesga, yo diría que ese es el titular, no arriesgan, no se vuelven locos con algún concepto en particular, ni mucho menos, pero del que hay que decir una cosa muy importante, y es que no lo hemos visto todo. De hecho, hay discrepancias entre lo que hemos visto en la presentación y en los renders, que es el verdadero monoplaza, y que por supuesto en los renders todo el mundo miente y mucho, como ya sobradamente hemos visto durante todo este invierno. Todo está preparado, vamos a ir viendo muchísimas novedades a medida que pasen los días, pero de momento tenemos que analizar lo que hemos visto ahora, que es nada más y nada menos que esto. En cuanto a decoración, ya digo que me parece un acierto, y yo creo que a todo el mundo. Claro, si enseñas primero el monoplaza literalmente pintado entero de rosa, pues esto al final te tiene que parecer una bendición. Estamos de acuerdo, y si no, que alguien me lo diga en los comentarios, pero para mí esta es la decoración que yo más o menos me esperaba dentro de la lógica, ¿no? Y evidentemente pues habrá que sufrir esa decoración entera rosa, que además pues yo creo que es como el Force India de hace unos años, ¿no? Y que, oye, es un poco copiota, ¿no? Copiar esa decoración, ese livery exacto, porque es que prácticamente no hay matices. Pero bueno, en cuanto lo hemos visto, ya nos hemos fijado en que era un monoplaza pues bastante continuista con todo lo que hemos presenciado en los últimos días. Claro, al final, si eres de los últimos ya en presentar y tienes que proponer algo diferente que nos sorprenda, vas a sorprender mucho menos, porque lo demás ya lo hemos visto, ya nos han sorprendido con todo tipo de cosas. La línea es muy buena, o sea, a mí me gusta mucho estéticamente, me gusta mucho lo que veo, pero creo que hay conceptos particulares que van a ser muy importantes en este monoplaza, y muchos de ellos relacionados con el motor. El motor, precisamente lo que no vemos, ¿no? Lo que hay debajo, que es seguramente lo fundamental, no solo de este, sino de todos los monoplazas, porque es lo que más va a importar aerodinámicamente hablando, pero sobre todo en este caso particular de Renault, porque es esto, Renault, lo que nos interesa aquí es el motor. Han trabajado muchísimo, después de que el año pasado dijeran, tenemos un motor de 2019, es que hemos intentado destinar recursos para este año para mejorarlo, pero no, al final lo vamos a postergar todo para 2022. Bueno, pues te arriesgas y mucho, porque tienen que acometer no solo este gran cambio aerodinámico, sino también cambio de motor muy importante, ¿no? Ya no quiero tratar tema de biocombustibles, etcétera, que esto también todos están rompiendo la cabeza, pero cuando tienes que mejorar tantísimo, y lo ha dicho Laurent Rossi, queremos un motor potente, hay muchos riesgos, ¿eh? Esto no va a ser nada fácil para ellos. Quieren potencia, buscan potencia porque ya tendrán tiempo de encontrar la fiabilidad, pero esto no va a ser nada sencillo, ¿eh? Partiendo de ahí, pues lógicamente tenemos que hablar de un monoplaza que, bueno, ya nos presenta, como aquí vemos este A522, una propuesta bastante clara en cuanto a zona central. Y es que es un poco lo que habíamos visto con Ferrari, Aston Martin, esos pontones anchos, esos pontones voluminosos. Se puede sumar a este club también Alpine frente a los Mercedes, McLaren, que querían empaquetar mucho la zona central. Para mí es una idea bastante acertada esta de Alpine. Aquí vemos esa zona trasera, esa perspectiva un poco diferente, en la que podemos ver también otros detalles. Vista lateral. Ya ahondaremos ahora en conceptos muy particulares, ¿no? Como esa caída del pontón, pero aquí vamos a ver, yo creo que mejor que en cualquier otro sitio, esa aleta, por ejemplo, esa ridícula aleta de tiburón, que prácticamente es testimonial en esta temporada. De hecho, en el caso de Red Bull, porque ya lo estamos viendo todo, demuestra un poco lo que es, con ese recorte un poco feote a lo bruto, al final para anunciar el dorsal del piloto y poco más, porque no le están buscando ningún tipo de provecho los equipos y no tiene el mayor mínimo de incidencia, ¿no? Esa zona.
zona delantera, vista lateral, pero bueno, nos centramos sobre todo en esos endplates delanteros gigantescos, ¿no? Siguiendo esa línea, porque lo siguiente que se encuentra el flujo del aire es el neumático, 18 pulgadas, cambio fundamental de este año. Hablamos mucho de aero, pero es que de verdad, yo creo que con el tiempo vamos a terminar hablando sobre todo de neumáticos y también suspensiones, muy importante. Esos bargeboard que estáis viendo son muy parecidos a los que había presentado Mercedes, ¿eh? Es una propuesta bastante similar, toda la de esta zona. A la trasera, en este caso monopilón, un único soporte. Aquí hay divergencia de opiniones, ¿eh? Aquí algunos opinan que es mejor doble soporte, otros uno. Alpine apuesta por uno. Y nos vamos a la delantera del coche, con este alerón delantero, en el que quizás nos llaman la atención más cosas que en el caso de otros equipos, que apostaban por una zona interior de los flaps bastante apretada, en la que los flaps parece que se unían y casi desaparecían. Bueno, pues aquí vemos una uniformidad en la carga aerodinámica de esos flaps prácticamente desde el centro del alerón hasta el exterior. Eso sí, ahí donde está señalando el dedo, cuando llega al final del alerón vemos que hay más carga. Se aumenta la carga y justo antes de presión absoluta, porque ahí es donde quieres generar el vórtice de aire que pasa bordeando el neumático. Una propuesta bastante particular que hasta ahora no habíamos visto de alerón delantero, pero que seguramente va a cambiar, ¿no? Porque aquí va a haber muchísimas pruebas. Suspensiones, pushrod, delanteras pushrod, atrás pull, o sea que aquí no hay ningún cambio, ninguna apuesta descerebrada ni nada extraño. De hecho, ya podemos confirmar que los dos únicos equipos que llevan pull delante son McLaren y Red Bull. Aquí tenemos una toma en la que se ven muy bien las suspensiones, pues ese triángulo de las suspensiones, ese tirante superior que marca la push rod, como el pull pues tiene más beneficios aerodinámicos, pero en este caso en Alpine no han querido soluciones extrañas. Y aquí nos centramos precisamente en esa zona que comentábamos antes de los pontones, porque tiene una propuesta bastante particular. Yo quiero compararlos con los de Ferrari, porque para mí se parecen, si hay que compararlos con algún equipo, es precisamente con estos. Así esa toma de aire tipo buzón de Ferrari, lógicamente no tiene esa parte superior tan ingeniosa, y veremos, ¿no? Porque es arriesgado también hacer eso. En este caso, pues es mucho más horizontal, aunque luego tiene esa depresión, que también lo vamos a comparar con el Aston Martin, pero bueno, vemos cómo se busca esa anchura, ¿no? Es un poco la idea que tenemos que tener en la cabeza, ¿no? Que un poco aquí Ferrari y Alpine buscan hacer lo mismo, lo más ancho posible el monoplaza. Vemos como también, por cierto, esa zona de la joroba, del airbox, ha reducido un poco su tamaño respecto al año pasado. Se había especulado mucho sobre íbamos a tener una toma de aire muy grande también en la chimenea, pues ni mucho menos ha sido precisamente 2021 precursor de lo que hemos visto este año. De hecho, ya hemos repasado en Twitch en las horas previas con Santiago Estrada, ingeniero ex de Renault, toda esta zona ya nos anticipó precisamente que no iba a haber pues novedades aquí respecto a eso, que no se iba a ampliar ni mucho menos la zona del airbox, porque ya en este año pues el aire puede pasar por otras muchas partes y en mayor importancia. Por tanto, no iba a ser pues más protagonista de lo que fue el año pasado esta zona de la chimenea. Vista superior, este plano superior es muy importante precisamente para entender esto, lo que algunos analistas dicen ya por redes, bueno, no es un coche ni muy delgado ni muy gordote, ¿no? Bueno, pues aquí lo podemos ver perfectamente, esa Coca-Cola muy ancha al principio, que luego se va reduciendo, pero que sigue siendo aún así bastante ancha, ¿eh? Vista desde arriba. Aquí nos acercamos un poco precisamente a ver mejor esta zona de las tomas de aire laterales, del suelo. Yo creo que es la mejor toma para ver esto, también del airbox. La entrada, eso sí, es muy parecida a la del año pasado. Alerón delantero, todos esos flaps, ¿no? Flap principal y otros tres superiores.
con una nariz que tampoco vamos a perder tiempo en analizarla porque va a cambiar, es evidente. Y aquí un poco el contraste, ¿no?, de las dos decoraciones, esa decoración rosita y la decoración azul y rosa, que va a ser la principal, lógicamente la que más veremos durante toda la temporada. Vemos esta vista superior, esa suspensión trasera también, muy a las claras. Aquí quiero que os fijáis en esas branquias, ¿no?, que tanto se han comentado, que hemos visto por supuesto en otros monoplazas. Hay gente que dice, parece que tiene más branquias, porque claro, están encima del sidepod y también luego en esa zona de la cubierta motor, ni mucho menos, ¿eh? O sea, si al final contáramos la amplitud de la ranura que hay a nivel global, en este Alpine y por ejemplo en el Aston Martin, sería prácticamente la misma. Lo que pasa es que en este caso ocurre este efecto lavado, que aquí se ve muy bien este downwash, cómo cae esa depresión tremenda en el radiador, en ese sidepod, y es lo que hace que tenga que ir un poco separado, ¿no? Las ranuras, por un lado algunas ranuras y por otro lado otras branquias. Es la diferencia con este Aston Martin, que es mucho más horizontal, como estáis viendo, es mucho más plano. La colocación de los radiadores así lo marca, ¿no?, esta tendencia, muchísimo más plano este pontón que este, que tiene un efecto outwash espectacular, mucho más agresivo. Trasera del monoplaza, alerón trasero, ya decíamos, con un solo pilón, tubo de escape único, ya sin válvula Westgate, y por cierto, Bin-Win, que es muy importante esta temporada para generar carga, Esta parte es esencial. Aquí tenemos algunos detalles más, no son importantes, pero sí que estas imágenes, pues quería rescatarlas, por ejemplo, para aquí ver el suelo, ¿no? Ese suelo ya con algunos apéndices que podemos intuir de esos canales, de esos venturis que van por ahí abajo y que son tan sumamente fundamentales en esta temporada en la que pues todo lo marca, todo lo dicta, por supuesto, lo sabéis, el efecto suelo. Y esta imagen, con esta imagen quería terminar ya, porque, bueno, lo primero para presenciar un poco la estética de los monos del equipo Alpine, ahí con Fernando Alonso a la cabeza, que decía que está muy motivado, con muchas ganas, porque lleva pues casi 2 años esperando este momento. Él volvió a la Fórmula 1 por esto, para encontrarse esto, y 2022 será hasta ahora su mayor motivación. Es su última bala, o sea, independientemente de lo que pase en próximos años, cómo empiezas en este 2022 es fundamental. Ahí con la Torre Eiffel de fondo, con Oscar Piastri, vamos, vaya reserva de lujo tiene Alpine, también Esteban Ocon. Yo creo que es un equipazo y pueden estar muy tranquilos si se ponen malitos Fernando Alonso, Esteban Ocon, porque madre mía, tener ahí de suplente a Oscar Piastri. Equipazo, y bueno, pues yo estoy deseando que me deis vuestra opinión, porque la verdad es que estoy encontrando opiniones de todo tipo, pero sobre todo gente que está pues un tanto decepcionada. Yo no sé si tenemos que realmente ponernos así, ponernos en lo peor y pensar que esto es una gran decepción de Alpine. Insisto, no lo hemos visto todo, por 2 motivos fundamentalmente: por la evolución que habrá, lógicamente, en pretemporada y porque Alpine no nos ha querido enseñar todo, pero también porque en el caso de Alpine algo muy importante de cara a sus aspiraciones viene dado por la gran evolución de su motor. Honda, por ejemplo, echó todo el resto en 2021 y en 2022 no sabemos qué va a pasar con ellos. Bueno, pues Alpine, con su motor Renault, tenía mucho trabajo pendiente y ahora es el momento de desplegar esa potencia, es el momento de demostrar lo que han trabajado y de que, bueno, pues esta primera imagen de este A522, que no tiene tampoco demasiadas cosillas interesantes o a rescatar que nos puedan ilusionar, pues al final no vaya más, y desde luego que tengamos en el futuro próximo muchas más ilusiones para poder decir con argumentos serios que Alpine está en la pelea.